Subió al escenario de Britain's Got Talent, vistiendo un traje prestado y cargando con mucho más que nervios. Escondidos detrás de su sonrisa, había 10 largos años de rechazo, decepción y preguntas sin respuesta sobre si su sueño algún día se haría realidad. Para la mayoría de las personas que miraban desde casa, parecía simplemente otro concursante esperanzado, esperando una oportunidad. Lo que no podían ver era el peso de cada audición fallida, cada puerta cerrada y cada momento en que le habían dicho que simplemente no era suficiente. Cuando Matti Juniosa entró en ese cine el 28 de marzo de 2026, no estaba simplemente persiguiendo una oportunidad televisiva. Llevaba los restos de un sueño que ya se había roto una vez antes. A los 27 años, el cantante filipino ya había experimentado el tipo de reveses que convencen a muchas personas con talento a dejarlo para siempre. Sin embargo, de alguna manera, a pesar de todo, todavía encontró el coraje para pararse bajo esas luces brillantes e intentarlo una vez más. Los jueces no sabían nada de los años que lo habían llevado allí. Simon Cowell, Amanda Holden, Alesha Dixon y Bruno Tonioli vieron a otro concursante caminar hacia el micrófono. Habían escuchado innumerables historias de luchas a lo largo de los años y habían aprendido a esperar presentaciones emotivas, seguidas de actuaciones que rara vez coincidían con la promesa de la historia. Pero el viaje de Matti fue diferente, y la verdad detrás de él iba mucho más allá de lo que podría caber en unos pocos minutos de televisión. Antes de llegar a Gran Bretaña, ya había visto derrumbarse una versión de su carrera musical frente a una audiencia nacional. Ya había pasado años preguntándose si pertenecía a la industria. Había trabajado en trabajos ordinarios mientras se aferraba a sueños extraordinarios, atendiendo a los clientes y llevando bandejas mientras intentaba mantener viva su voz a través de interminables sesiones de práctica. Cada sacrificio, cada decepción y cada noche de insomnio finalmente lo llevaron a esa única etapa. Cuando los jueces le preguntaron sobre sí mismo, Matti respondió con un nivel de honestidad que inmediatamente lo distinguió. Admitió que durante años había creído que estaba destinado a ser el concursante que siempre perdía. No ocasionalmente. A veces no. Siempre. Las palabras salieron con calma, no como una petición de simpatía, sino como una verdad que había aceptado después de años de angustia. Los jueces sonrieron cortésmente mientras escuchaban. Habían escuchado discursos similares muchas veces antes de cantantes nerviosos que esperaban causar una buena impresión. El público escuchó con interés pero con pocas expectativas. Nadie en esa sala podría haber predicho que en cuestión de minutos estarían presenciando uno de los momentos decisivos de toda la temporada. Entonces empezó la música. Las notas iniciales de Purple Rain de Prince llenaron el teatro e inmediatamente algo se sintió diferente. Matti no atacó la canción con desesperación ni intentó abrumar al público con trucos vocales. En cambio, permitió que la emoción de la letra guiara cada nota. La sala se volvió más silenciosa con cada segundo que pasaba, a medida que la gente comenzaba a darse cuenta de que estaban escuchando algo especial. Cuando llegó al segundo verso, los miembros de la audiencia que estaban cerca del frente ya se estaban levantando de sus asientos. Sucedió casi inconscientemente, como si estuvieran respondiendo a algo más grande que una actuación. Más gente lo siguió. Fila tras fila, comenzaron a levantarse atraídas por el poder emocional de una canción que Matti había pasado años preparando para un momento exactamente como este. Cada nota parecía llevar consigo pedazos de su vida. Los fracasos, las decepciones, los momentos en los que casi se había rendido, los años de preguntarse si todo su esfuerzo algún día importaría. Lo que el público escuchó no fue simplemente la versión de una canción famosa. Escuchaban el sonido de la perseverancia negándose a morir. A medida que la actuación avanzaba hacia su clímax, la energía dentro del teatro se volvió casi abrumadora. Los jueces intercambiaron miradas. Los miembros de la audiencia se secaron las lágrimas. La atmósfera pasó de la curiosidad a la creencia genuina. Ya no parecía una audición. Se sentía como la llegada de alguien que finalmente había encontrado el momento exacto que había estado esperando toda su vida. Luego llegó la recta final.
Cuando Matty llegó a la elevada sección de Purple Rain, que exige todo lo que tiene un cantante, la entregó con una mezcla de poder y vulnerabilidad que dejó a la sala sin aliento. Su voz se elevó cada vez más alto, llevando consigo años de esperanza. La audiencia estalló. El teatro se estremeció con aplausos, incluso antes de que terminara la canción. Simon Cowell no esperó. Mientras Matty todavía sostenía la nota final, Simon golpeó con su mano el Golden Buzzer. Al instante, confeti dorado explotó en el escenario, cayendo desde arriba como una celebración que se había retrasado durante 10 largos años. El público gritó. Los jueces se pusieron de pie de un salto. Y por un momento todo el teatro pareció congelado entre la incredulidad y la alegría. Matty permaneció inmóvil bajo el confeti que caía. Sus manos volaron hacia su cabeza como si no pudiera procesar lo que había sucedido. La expresión de su rostro no era solo felicidad. Fue conmoción, alivio, gratitud y cansancio, todo chocando al mismo tiempo. Era la expresión de alguien que había pasado años preparándose para un sueño, mientras temía en secreto que nunca llegaría. Lo que la mayoría de los espectadores no se dieron cuenta fue que esta actuación no se había creado en unas pocas semanas. La canción en sí se había convertido en parte de la vida de Matty años antes. Se había imaginado interpretarlo en un escenario como este mucho antes de que Britain's Got Talent se convirtiera en una posibilidad. A través de audiciones fallidas, trabajos inciertos e innumerables contratiempos, Purple Rain siguió siendo la canción que creía que algún día podría cambiarlo todo. Mucho antes de Londres, antes de las cámaras de televisión y las ovaciones de pie, Matty era simplemente un niño que intentaba encontrar a dónde pertenecía. Nacido en Quezon City, Filipinas, pasó gran parte de su infancia moviéndose de un lugar a otro. Su familia se mudó repetidamente, llevándolo a través de diferentes ciudades y regiones que lo expusieron a culturas y experiencias muy diferentes antes de que tuviera la edad suficiente para comprender cuán inusual fue realmente su viaje. Esos movimientos constantes lo moldearon de maneras que serían importantes más adelante. Cada nueva ciudad significaba nuevos compañeros de clase, nuevos entornos y nuevos desafíos. Si bien muchos niños crecen con una definición de hogar, la idea de hogar de Matty se convirtió en algo mucho más flexible. No estaba atado a un solo lugar. Viajó con él donde quiera que fuera. En medio de toda la incertidumbre, la música se convirtió en la única constante en la que podía confiar. Su voz lo siguió a todas partes. Desde muy joven cantar le dio confianza, propósito y conexión. No importaba con qué frecuencia cambiara su entorno, la música seguía siendo familiar. A medida que creció, esa pasión se profundizó hasta convertirse en algo más serio. En St. Paul College of Makati, se involucró mucho en actuaciones corales y concursos vocales. La música ya no era solo algo que disfrutaba, se estaba convirtiendo en parte de su identidad. Amigos y compañeros de clase lo recordaban como alguien que parecía incapaz de dejar de actuar y que constantemente encontraba razones para cantar cada vez que se presentaba la oportunidad. La universidad solo fortaleció esa conexión. En la Universidad de La Salle, se unió a uno de los principales grupos vocales de la escuela y adquirió experiencia actuando ante audiencias más grandes. Cada actuación reforzaba la misma creencia que había ido creciendo en su interior durante años. Quería que la música fuera más que un hobby. Quería que se convirtiera en su vida. Cuando se graduó en 2018 se encontró en una encrucijada familiar para muchos jóvenes soñadores. Un camino ofrecía estabilidad y previsibilidad. El otro ofrecía incertidumbre, riesgo y posibilidad de fracaso. La mayoría de la gente habría elegido la seguridad. Matty eligió el sueño. Esa decisión lo llevó directamente a Idol Filipinas en 2019. Al estar en ese escenario creyó que finalmente se estaba acercando al gran avance que había imaginado durante años. La oportunidad parecía enorme. Cada ronda de audiciones lo acercó a demostrar que pertenecía a uno de los cantantes jóvenes más prometedores del país. Y por un tiempo pareció que finalmente todo estaba funcionando. Entre miles de concursantes obtuvo uno de los 69 boletos dorados otorgados durante la competencia. Avanzó de ronda y finalmente llegó al top 12.
Para un joven artista que había pasado años persiguiendo oportunidades, fue como una validación de que todos los sacrificios habían valido la pena. Pero la televisión puede ser brutal. Cuando llegó la primera eliminación en un show en vivo, la popularidad importaba tanto como el talento. Se contaron los votos de la audiencia, las puntuaciones fueron reveladas, y a pesar de todo su esfuerzo, Mati recibió la puntuación combinada más baja entre los finalistas. Su viaje terminó casi tan rápido como había comenzado. La decepción fue devastadora. Había invertido años para llegar a esa etapa solo para ver cómo la oportunidad desaparecía en una sola noche. Las cámaras captaron su profesionalismo y compostura, pero no pudieron revelar completamente lo que estaba sucediendo dentro de él. El sueño que había llevado desde la infancia de repente volvió a sentirse frágil. Por un momento pareció completamente posible que su carrera musical hubiera llegado a su fin antes de haber comenzado realmente. Sin embargo, lo que parecía un fracaso fue en realidad el comienzo de una historia mucho más larga. La derrota que pareció permanente en 2019 se convirtió en una de las experiencias que moldearon al hombre que más tarde se pararía bajo confeti dorado en Londres. Cada revés le enseñó algo, cada decepción lo fortaleció. Cada puerta cerrada lo preparaba silenciosamente para el momento en que finalmente se abriría otra puerta. Años más tarde, cuando Simon Cowell presionó para que Golden Buzzer y el público estallaran a su alrededor, la celebración no se trató simplemente de una audición extraordinaria. Fue la recompensa por cada rechazo que le precedió. Fue una prueba de que a veces los sueños no llegan cuando lo esperamos. A veces toman un camino largo, obligándonos a soportar fracaso tras fracaso, antes de finalmente revelar por qué nunca debimos dejar de creer. Los productores lo emparejaron con otros dos finalistas de la misma temporada, incluido el subcampeón Lucas García y otro concursante top 20 llamado Enzo, y los tres formaron un trío vocal exclusivamente masculino llamado Idols. Para un joven artista que acababa de ser expulsado de la televisión nacional en vivo, esta era una segunda oportunidad que la mayoría de las personas en su posición nunca tienen. El grupo comenzó a aparecer en programas de variedades filipinos, realizando versiones, construyendo una base de fans pequeña pero leal, y poco a poco se convirtió en algo que parecía casi una carrera real. En 2020 los tres miembros lanzaron sencillos en solitario al mismo tiempo, bajo el mismo sello musical filipino importante. El tema de Mati se llamaba Sayonata Laga y contaba la historia de alguien que había estado silenciosamente enamorado de otra persona durante mucho tiempo. Fue su primer momento real como artista con su propio nombre en la portada, y para un cantante al que le habían dicho que era el peor del top 12 durante el año anterior, la sensación de lanzar algo que era completamente suyo fue algo que describió como un cambio de vida. El grupo siguió actuando en televisión, incluidas apariciones en las ediciones filipinas de It's Showtime y Your Face Sounds Familiar, donde los tres actuaron juntos como tributo al supergrupo de rock con Bryan Adams, Rod Stewart y Sting. En 2021, el grupo lanzó un sencillo llamado Kapangyarihan, que se convirtió en una de sus canciones más reconocidas. Y aquí está el detalle que casi nadie fuera de Filipinas conoce. Esa canción, la que Mati grabó con dos amigos después de ser eliminado primero de Idol Filipinas, fue elegida más tarde como la pista final de sincronización de labios para el final de la segunda temporada de Drag Race Filipinas, que es uno de los programas de competencia de drag más vistos en todo el sudeste asiático. La voz de Mati, la misma voz que había recibido la puntuación más baja entre los 12 primeros solo 2 años antes, terminó marcando el momento culminante de un hito de la cultura pop queer de todo un continente. Y justo cuando Idols finalmente estaba avanzando, Mati les dijo en voz baja a sus compañeros de banda que se iba. En 2022, después de aproximadamente 3 años juntos, el grupo Idols anunció que se disolverían oficialmente. La razón dada fue simple e inusual. El Conservatorio Real de Escocia le había ofrecido a Mati una beca parcial para estudiar una licenciatura en Bellas Artes en teatro musical y se iba de Filipinas para cursarla. Para sus fans, la decisión les pareció casi imprudente.
Se estaba alejando de una carrera musical activa, de un contrato discográfico importante, de una presencia en la televisión nacional y de un país donde la gente finalmente comenzaba a reconocer su nombre. Para Matty parecía la única opción que tenía algún tipo de sentido. Ha dicho en entrevistas que había pasado años sintiendo que siempre iba a ser el perdedor de todos los concursos de canto en los que participaba, y que la única forma de silenciar esa voz en su cabeza era empezar completamente desde cero en un país donde nadie sabía su nombre, en un programa que lo obligaría a convertirse en algo más que un simple cantante. Aterrizó en Glasgow con una beca a medio financiar y una lista de gastos que aún no podía afrontar. Para mantenerse a flote, aceptó un trabajo a tiempo parcial como camarero, compaginando turnos en la cocina de un restaurante con días completos de clases de actuación, entrenamiento de danza, entrenamiento vocal y ensayos en el conservatorio. En una de sus entrevistas más honestas de ese periodo, describió su primer año en Escocia como el año más difícil y más satisfactorio que jamás había vivido. El frío era nuevo, el acento era nuevo, la comida era nueva. La soledad de ser el único filipino en la mayoría de sus clases era nueva. Y debajo de todo eso, la presión constante de saber que si fracasaba en el programa no tendría nada a qué volver. Continuó. Asumió todos los papeles teatrales para los que la escuela le permitía audicionar. Cuando se graduó en 2024, ya había actuado en el Festival Fringe de Edimburgo, había asumido papeles en importantes musicales incluidos Kinky Boots y El jorobado de Notre Dame, y había creado un conjunto real de obras escénicas que la mayoría de los graduados de su programa pasan años intentando reunir. Y luego, con su diploma en la mano y su visa de estudiante agotándose silenciosamente, volvió a servir mesas. Porque eso es lo que realmente hacen la mayoría de los graduados en teatro musical. La audición. Lo planeó durante 2 años. En algún momento entre su graduación en 2024 y la cinta de audición que finalmente presentó a Britain's Got Talent, Matty Juniosa dejó de pensar como un concursante y empezó a pensar como un estratega. Ha dicho en sus propias palabras que cuando decidió hacer una audición para el programa, no lo hizo a ciegas. Se sentó y estudió a Simon Cowell. Vio horas de imágenes de Simon juzgando en otros formatos de competencia, incluido American Idol, tratando de comprender qué tipo de interpretación vocal realmente lo conmovía. Prestó atención a las canciones que Simon había nombrado públicamente como favoritas a lo largo de los años, y luego tomó una decisión deliberada. Eligió Purple Rain de Prince específicamente porque había aprendido que era una de las canciones favoritas de Simon Cowell de todos los tiempos. Esta no fue una elección aleatoria. Se trataba de un cantante que había sido eliminado primero en la televisión nacional de su país de origen, que había pasado 4 años reconstruyéndose en una ciudad donde llovía 200 días al año, que había portado placas durante 2 años, después de graduarse de un conservatorio de primer nivel, y que había decidido que si iba a tener una oportunidad más en un escenario televisado, iba a convertir en arma todo lo que había aprendido sobre el hombre que sostenía el timbre. Cuando la audición se emitió el 28 de marzo de 2026, Matty hizo exactamente lo que había planeado hacer. Se contuvo durante la primera mitad de la canción, manteniendo su voz tranquila y casi quebrada como solía hacerlo Prince en la grabación de estudio original. Luego, en el tramo final, se abrió. El público se levantó a mitad de la actuación. Cuando llegó la última nota, los 4 jueces estaban de pie. Y Simon Cowell, que había entrado a esa audición sin tener idea de que la canción estaba siendo interpretada específicamente para él, presionó el timbre dorado y envió el primer acto de toda la temporada directamente a las semifinales en vivo. Sin embargo, lo que Matty hizo a continuación sorprendería incluso a las personas que lo habían apoyado desde el principio. A las pocas horas de que se transmitiera la audición, el clip comenzó a viajar a lugares que nadie en Britain's Got Talent había planeado. Los sitios de noticias filipinos recogieron la historia casi de inmediato. Los fanáticos filipinos que lo habían expulsado de Idol Filipinas 6 años antes, ahora estaban volviendo a publicar su audición con disculpas adjuntas. Los viejos fanáticos de Idols comenzaron a compartir videos de él cantando con Lucas y Enzo en 2021. Después del momento, Simon Cowell tocó el timbre dorado en 2026.
La audiencia de Drag Race Filipinas, que había crecido con el sonido de Kapang, tocando en una sincronización de labios de Fennelly, comenzó a deducir que el hombre en el escenario británico era la misma voz que había puesto la banda sonora en uno de sus momentos culturales favoritos. En salas de enfermería, obras de construcción y centros de llamadas de todos los países con diáspora filipina, la audición se difundió a través de grupos de WhatsApp más rápido de lo que la mayoría de los espectadores británicos jamás comprenderán. Las semifinales debían comenzar a finales de abril de 2026, y Mati ya ha dicho que está preparando una actuación muy diferente para la próxima ronda. Se está alejando del tono emocional suave y roto que definió su audición, y está planeando algo con un sonido más fuerte y una combinación más amplia de estilos diseñado para demostrar que el timbre dorado no fue un accidente. La presión sobre él es enorme. Los primeros actos del timbre casi siempre conllevan las más altas expectativas de cualquier concursante en una temporada, y el público británico es famoso por volverse rápidamente contra los artistas que alcanzan su punto máximo en su primera aparición. Pero la verdad más profunda de la historia de Mati es esta. Nada de esto es nuevo para él. Ya ha vivido el tipo de contratiempos que acaban con la mayoría de las carreras, incluso antes de comenzar. Primero eliminado en la televisión nacional, contrato discográfico que se le escapó. Alejándose de un país, un sello y un trío, que alguna vez se sintió como todo. Empezar de nuevo ya no le asustaba. Se convirtió en su patrón. El chico de Quezon City siguió moviéndose. En su punto más bajo, cargaba 240 libras, tanto física como emocionalmente. Ocupó el último lugar entre los 12 primeros en Idol Filipinas. Tras graduarse en uno de los mejores conservatorios del mundo, pasó 2 años llevando placas muy alejadas de la vida que había imaginado. Pero nunca dejó de reconstruir su cuerpo, su voz, su confianza, su identidad. Una y otra vez, y ahora por primera vez, se queda quieto. El tiempo suficiente para que el mundo finalmente se ponga al día. Ahora solo queda una pregunta. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Entonces, ¿qué crees que sucederá a continuación para Mati Guniosa una vez que comiencen esas semifinales en vivo? Deje su predicción en los comentarios a continuación y háganos saber si cree que tiene lo necesario para ganar toda la temporada.